Resumen de la teoría. 1. La conciencia humana es polar. Esto por un lado nos da discernimiento y por otro nos hace incompletos e imperfectos. 2. El ser humano está enfermo. La enfermedad es expresión de su imperfección y en la polaridad es inevitable. 3. La enfermedad del ser humano se manifiesta por síntomas. Los síntomas son partes de la sombra de la conciencia que se precipitan en la materia. 4. El ser humano es un microcosmos que lleva latentes en su conciencia todos los principios del macrocosmos. Dado que el hombre, a causa de su facultad de decisión, solo se identifica con la mitad de principios, la otra mitad pasa a la sombra y se sustrae a la conciencia del hombre. 5. Un principio no vivido conscientemente se procura su justificación de existencia y de vida a través del síntoma corporal. En el síntoma, el ser humano tiene que vivir y realizar aquello que en realidad no quería vivir. Así pues, los síntomas compensan todas las unilateralidades. 6. El síntoma hace sincero al ser humano. 7. En el síntoma, el ser humano tiene aquello que le falta en la conciencia. 8. La curación solo es posible cuando el ser humano asume la parte de la sombra que el síntoma encierra. Cuando el ser humano ha encontrado lo que le faltaba, huelgan los síntomas. 9. La curación apunta a la consecución de la plenitud y la unidad. El hombre está curado cuando encuentra su verdadero ser y se unifica con todo lo que es. 10. La enfermedad obliga al ser humano a no abandonar el camino de la unidad. Por ello, la enfermedad es el camino de la perfección. Segunda parte. La enfermedad y su significado. Tú dijiste: ¿cuál es la señal del camino, oh derviche? Escucha lo que te digo, y cuando lo oigas medita. Esta es para ti la señal, la de que, aunque avances, verás aumentar tu sufrimiento. Fariduddin Attar. Capítulo primero. La infección. La infección representa una de las causas más frecuentes de los procesos de enfermedad en el cuerpo humano. La mayoría de los síntomas agudos son inflamaciones, desde el resfriado hasta el cólera y la viruela, pasando por la tuberculosis. En la terminología latina, la terminación itis revela proceso inflamatorio, colitis, hepatitis, etc. Por lo que se refiere a infecciones, la moderna medicina académica ha cosechado grandes éxitos con el descubrimiento de los antibióticos, por ejemplo, la penicilina y la vacunación. Si antiguamente la mayoría de personas morían de infección, hoy en los países dotados de buena sanidad, las muertes por infección solo se dan en casos excepcionales. Esto no quiere decir que actualmente haya menos infecciones, sino únicamente que disponemos de buenas armas para combatirlas. Si esta terminología, por cierto habitual, resulta al lector un tanto bélica, recuérdese que en el proceso inflamatorio se trata realmente de una guerra en el cuerpo. Una fuerza de agentes enemigos, bacterias, virus, toxinas, que adquiere proporciones peligrosas, es atacada y combatida por el sistema de defensas del cuerpo. Esta batalla la experimentamos nosotros en síntomas tales como hinchazón, enrojecimiento, dolor y fiebre. Si el cuerpo consigue derrotar a los agentes infiltrados, se ha vencido la infección. Si ganan los invasores, el paciente muere. En este ejemplo, es fácil hallar la analogía entre inflamación y guerra. Sin que exista relación causal entre una y otra, ambas muestran, empero, la misma estructura interna y en las dos se manifiesta el mismo principio, aunque en distinto plano. El idioma refleja claramente esta íntima relación. La palabra inflamación contiene la llama que puede hacer explotar el barril de pólvora. Se trata de imágenes que utilizamos también al referirnos a conflictos armados. La situación se inflama, se prende fuego a la mecha, se arroja la antorcha, Europa quedó envuelta en llamas, etc. Con tanto combustible,
Más tarde o más temprano se produce la explosión por la que se descarga lo acumulado, como observamos no solo en la guerra, sino también en nuestro cuerpo cuando se nos revienta un grano, sea pequeño o grande. Para nuestro razonamiento, trasladaremos la analogía a otro plano, el psíquico. También una persona puede explotar, pero con esta expresión no nos referimos a un absceso, sino a una reacción emotiva por la que trata de liberarse un conflicto interior. Nos proponemos contemplar sincrónicamente los tres planos mente, cuerpo, naciones, para apreciar su exacta analogía con conflicto, inflamación, guerra, la cual encierra ni más ni menos que la clave de la enfermedad. La polaridad de nuestra mente nos coloca en un conflicto permanente, en el campo de tensión entre dos posibilidades. Constantemente tenemos que decidirnos. En alemán, Ent, ENT, Scheiden, SCHEIDEN, expresión que originariamente significa desenvainar, renunciar a una posibilidad para realizar la otra. Por lo tanto, siempre nos falta algo, siempre estamos incompletos. Dichoso el que pueda sentir y reconocer esta constante tensión, esta conflictividad, ya que la mayoría se inclinan a creer que si un conflicto no se ve, no existe. Es la ingenuidad que hace pensar al niño que puede hacerse invisible solo con cerrar los ojos. Pero a los conflictos les es indiferente ser percibidos o no. Ellos están ahí. Pero cuando el individuo no está dispuesto a tomar conciencia de sus conflictos, asumirlos y buscar solución, ellos pasan al plano físico y se manifiestan como una inflamación. Toda infección es un conflicto materializado. El enfrentamiento soslayado en la mente, con todos sus dolores y peligros, se plantea en el cuerpo en forma de inflamación. Examinemos este proceso en los tres planos de inflamación, conflicto, guerra. 1. Estímulo. Penetran los agentes. Puede tratarse de bacilos, virus o venenos, toxinas. Esta penetración no depende tanto, como creen muchos profanos, de la presencia de los agentes como de la predisposición del cuerpo a admitirlos. En medicina se llama esto falta de inmunidad. El problema de la infección no consiste tanto como creen los fanáticos de la esterilización, de la presencia de agentes como en la facultad de convivir con ellos. Esta frase puede aplicarse casi literalmente al plano mental, ya que tampoco aquí se trata de hacer que el individuo viva en un mundo estéril, libre de gérmenes, es decir, de problemas y de conflictos, sino de que sea capaz de convivir con ellos. Que la inmunidad está condicionada por la mente se reconoce incluso en el campo científico, donde se está profundizando en las investigaciones del estrés. De todos modos, es mucho más impresionante observar atentamente estas relaciones en uno mismo. Es decir, el que no quiera abrir la mente a un conflicto que le perturbaría, tendrá que abrir el cuerpo a los agentes infecciosos. Estos agentes se instalan en determinados puntos del cuerpo, llamados loci, LOCI, minoris, resistentiae, RESISTENTIAE, considerados por la medicina académica como debilidades congénitas. El que sea incapaz de pensar analógicamente al llegar a este punto se embarullará en un conflicto teórico insoluble. La medicina académica limita la propensión de determinados órganos a las infecciones a estos puntos débiles congénitos, lo cual aparentemente descarta cualquier otra interpretación. De todos modos, a la psicosomática siempre le intrigó que determinado tipo de problemas se relacionaran siempre con los mismos órganos, actitud que rebate la teoría de la medicina académica de los loci minoris resistentia. De todos modos, esta aparente contradicción se deshace rápidamente cuando contemplamos la batalla desde un tercer ángulo. El cuerpo es expresión visible de la conciencia, como una casa es expresión visible de la idea del arquitecto. Idea y manifestación se corresponden como el positivo y el negativo de una fotografía, sin ser lo mismo. Cada parte y cada órgano del cuerpo corresponde a una determinada zona psíquica, una emoción y una problemática determinada. En estas correspondencias se basan, por ejemplo, la fisiognomía, la bioenergética y las técnicas del psicomasaje.
El individuo se encarna en una conciencia cuyo estadio es fruto de lo aprendido hasta el momento. La conciencia trae consigo un determinado modelo de problemas cuyos retos y soluciones configurarán el destino, porque carácter más tiempo es igual a destino. El carácter no se hereda ni es configurado por el entorno, sino que es aportado. Es expresión de la conciencia, es lo que se ha encarnado. Este estadio de la conciencia, con las específicas constelaciones de problemas y misiones, es lo que la astrología representa simbólicamente en el horóscopo mediante la medición del tiempo. Para más información, véase Sixals, SCHICKSAL, ALS, ALS, Change, CHANCE. Pero puesto que el cuerpo es expresión de la conciencia, también él lleva el modelo correspondiente, es decir, que determinados problemas mentales tienen su contrapartida corporal u orgánica en una determinada predisposición. Es un método análogo el que utiliza, por ejemplo, el diagnóstico de Iris, aunque hasta ahora no se ha tomado en consideración una posible correlación psicológica. El locus minoris resistentia es ese órgano que siempre tiene que asumir el proceso de aprendizaje en el plano corporal cuando el individuo no presta atención al problema psíquico que corresponde a ese órgano. El tipo de problema que corresponde a cada órgano es algo que nos proponemos aclarar paso a paso en este libro. El que conoce esta correspondencia aprecia una nueva dimensión en cada proceso patológico, dimensión que escapa a los que no se atreven a liberarse del sistema filosófico causal. Ahora bien, examinando el proceso inflamatorio en sí, sin asociarlo a un órgano determinado, vemos que en la primera fase, estímulo, los agentes penetran en el cuerpo. Este proceso corresponde en el plano psíquico al reto que supone un problema. Un impulso que no hemos atendido hasta ahora penetra a través de las defensas de nuestra conciencia y nos ataca. Inflama la tensión de una polaridad que desde ahora nosotros experimentamos conscientemente como conflicto. Si nuestras defensas psíquicas funcionan muy bien, el impulso no llega a nuestra conciencia, somos inmunes al desafío y por lo tanto a la experiencia y al desarrollo. También aquí impera la disyuntiva de la polaridad. Si renunciamos a la defensa en la conciencia, la inmunidad física se mantiene, pero si nuestra conciencia es inmune a los nuevos impulsos, el cuerpo quedará abierto a los atacantes. No podemos sustraernos al ataque, solo podemos elegir el campo. En la guerra, esta primera fase del conflicto corresponde a la penetración del enemigo en un país, violación de frontera. Naturalmente, el ataque atrae sobre los invasores toda la atención política y militar. Todos se movilizan, concentran sus energías en el nuevo problema, forman un ejército, buscan aliados. En suma, todos los esfuerzos se dirigen al foco del conflicto. En lo corporal, a este proceso se le llama 2. Fase de exudación. Los atacantes se han introducido y formado un foco de inflamación. De todas partes afluye el líquido y experimentamos hinchazón de los tejidos y tensión. Si durante esta segunda fase observamos el conflicto en el plano psíquico, veremos que también en él aumenta la tensión. Toda nuestra atención se centra en el nuevo problema. No podemos pensar en otra cosa. Nos persigue de día y de noche. No sabemos hablar de nada más. Todos nuestros pensamientos giran sin parar en torno al problema. De este modo, casi toda nuestra energía psíquica se concentra en el conflicto. Literalmente lo alimentamos, lo hinchamos, hasta que se alza ante nosotros como una montaña inaccesible. El conflicto ha movilizado todas nuestras fuerzas psíquicas. 3. Reacción defensiva. El organismo fabrica unos anticuerpos específicos para cada tipo de atacantes. Anticuerpos producidos en la sangre y en la médula. Los linfocitos y los granulocitos construyen una pared alrededor de los atacantes, los cuales empiezan a ser devorados por los macrófagos. Por lo tanto, en el plano corporal, la guerra está en su apogeo. Los enemigos son rodeados y atacados. Si el conflicto no puede resolverse localmente, se impone la movilización general. Todo el país va a la guerra y pone su actividad al servicio de la conflagración. En el cuerpo experimentamos esta situación como 4. Fiebre.
Las fuerzas defensivas destruyen a los atacantes y los venenos que con ellos se liberan producen la reacción de la fiebre. En la fiebre todo el cuerpo responde a la inflamación local con una subida general de la temperatura. Por cada grado de fiebre se duplica el índice de actividad del metabolismo, de lo que se deduce en qué medida la fiebre intensifica los procesos defensivos. Por ello, la sabiduría popular dice que la fiebre es saludable. La intensidad de la fiebre es pues inversamente proporcional a la duración de la enfermedad. Por lo tanto, en lugar de combatir pusilánime y sistemáticamente cualquier aumento de la temperatura, deberíamos restringir el uso de antitérmicos a los casos en los que fiebre alcance proporciones peligrosas para la vida del paciente. En el plano psíquico, el conflicto en esta fase absorbe toda nuestra atención y toda nuestra energía. La similitud entre la fiebre corporal y la excitación psíquica es evidente, por lo que también hablamos de expectación o de angustia febril. La célebre canción pop Fever, F-V-E-R, expresa la ambivalencia de la palabra. Así, cuando nos excitamos sentimos calor, se aceleran los latidos del corazón, nos sonrojamos, tanto de amor como de indignación, sudamos de excitación y temblamos de ansiedad. Ello no es precisamente agradable, pero sí saludable. Porque no es sólo que la fiebre sea saludable, es que más saludable aún es afrontar los conflictos, a pesar de lo cual la gente trata de bajar la fiebre y de sofocar los conflictos. Y además se ufana de practicar la represión, si la represión no resultara tan divertida. 5. Lisis, resolución. Supongamos que ganan las defensas del cuerpo, que ponen en fuga a una parte de los agentes extraños y se incorporan a los demás devorándolos con la consiguiente destrucción de defensas e invasores. Estas bajas de ambos bandos constituyen el pus. Los invasores abandonan el cuerpo transformados y debilitados. También el cuerpo se ha transformado porque ahora A posee información sobre el enemigo, lo que se llama inmunidad específica, y B, sus defensas han sido entrenadas y robustecidas, inmunidad no específica. Desde el punto de vista militar, ello supone el triunfo de uno de los contendientes, con pérdidas por ambos lados. No obstante, el vencedor sale del conflicto fortalecido, ya que ahora conoce al adversario y puede estar preparado. 6. Muerte. También puede ocurrir que venzan los invasores, lo cual produce la muerte del paciente. El que nosotros consideremos nefasto este resultado se debe exclusivamente a nuestra parcialidad. Es como en el fútbol, todo depende de con qué equipo se identifica uno. La victoria siempre es victoria, gane quien gane, y también termina la guerra, y también se celebra el triunfo, pero en el otro lado. 7. El conflicto crónico. Cuando ninguna de las partes consigue resolver el conflicto a su favor, se produce un compromiso entre atacantes y defensas. Los gérmenes permanecen en el cuerpo, sin vencerlo, matarlo, pero sin ser vencidos por él. Curación en el sentido de la restitutio ad integrum. Es lo que se llama la enfermedad crónica. Sintomáticamente la enfermedad crónica se manifiesta en un aumento del número de linfocitos y granulocitos, anticuerpos, mayor velocidad de sedimentación de la sangre y décimas de fiebre. La situación no ha podido quedar despejada. En el cuerpo se ha formado un foco que constantemente consume energía, hurtándola al resto del organismo. El paciente se siente abatido, cansado, apático. No está ni enfermo, ni sano, ni en guerra ni en paz, sino en una especie de compromiso que, como todos los compromisos del mundo, apesta. El compromiso es el objetivo de los cobardes, de los tibios. Jesús dijo, me gustaría escupirlos, sed ardientes o fríos, que siempre temen las consecuencias de sus actos y la responsabilidad que con ellos deben asumir. El compromiso nunca es solución, porque ni representa el equilibrio absoluto entre dos polos, ni posee fuerza unificadora. El compromiso significa pugna permanente, estancamiento. Militarmente es la guerra de posiciones, por ejemplo la Primera Guerra Mundial,
que consume energía y material, con lo que debilita y hasta paraliza los restantes aspectos de la vida de la nación, como la economía, la cultura, etc. En lo psíquico, el compromiso representa el conflicto permanente. Uno permanece inactivo ante el conflicto, sin valor ni energía para tomar una decisión. Cada decisión supone un sacrificio. En cada caso solo podemos hacer o una cosa o la otra, y estos sacrificios necesarios generan ansiedad. Por ello, muchas personas se quedan indecisas ante el conflicto, incapaces de decantarse por uno u otro polo. No hacen más que cavilar cuál puede ser la decisión correcta y cuál la equivocada, sin comprender que en el sentido abstracto nada es correcto ni erróneo, porque para estar completos y sanos necesitamos ambos polos, pero dentro de la polaridad no podemos realizarlos simultáneamente, sino uno después del otro. Empecemos, pues, por uno de ellos, y decidámonos ya. Toda decisión libera. El conflicto crónico consume energía constantemente, provocando en el plano psíquico la consabida abulia, pasividad o resignación. Ahora bien, cuando nos decantamos por uno de los polos del conflicto, inmediatamente percibimos la energía liberada por nuestra elección. Como el cuerpo sale de cada infección fortalecido, así también la mente sale de cada conflicto más despejada, ya que al afrontar el problema ha aprendido algo. Al enfrentarse con los polos opuestos uno tras otro, ha ampliado fronteras y se ha hecho más consciente. De cada conflicto extraemos información, toma de conciencia, que análogamente a la inmunidad específica permite al individuo que en adelante pueda tratar el problema sin peligro. Además, cada conflicto superado enseña a los humanos a afrontar mejor y con más valentía los problemas, lo cual corresponde a la inmunidad no específica del plano físico. Si en lo corporal cada solución exige grandes sacrificios, sobre todo al adversario, también a la mente las decisiones le cuestan sacrificios, y muchas actitudes y opiniones, muchas convicciones y costumbres deben ser enviadas a la muerte. Porque todo lo nuevo exige la muerte de lo viejo. Como los grandes focos de infección suelen dejar cicatrices en el cuerpo, así también en la psiquis quedan cicatrices que al mirar atrás vemos como profundos cortes en nuestra vida. Antiguamente los padres sabían que un niño, después de una enfermedad, todas las enfermedades de la infancia son infecciones, daba un salto en su desarrollo. Al salir de la enfermedad el niño no es el mismo que antes, la enfermedad le ha hecho crecer. Pero no solo las enfermedades de la infancia hacen crecer. Como después de una infección el cuerpo queda fortalecido, así también el ser humano sale más maduro de cada conflicto, porque solo los desafíos le hacen más fuerte y capaz. Todas las grandes culturas nacieron de grandes retos, y el propio Darwin atribuyó la evolución de las especies a la facultad de dominar las condiciones del entorno, lo cual no quiere decir que aceptemos el darwinismo. La guerra es la madre de todas las cosas, dice Heráclito, y quien comprenda correctamente la frase sabe que expresa una verdad fundamental. La guerra, el conflicto, la tensión entre los polos, genera energía vital, asegurando con ello el progreso y el desarrollo. Estas frases no suenan bien y se prestan a ser mal interpretadas en una época en la que los lobos se envuelven con piel de cordero y presentan sus agresiones reprimidas como amor a la paz. Si paso a paso hemos comparado el desarrollo de la inflamación con la guerra, es porque queríamos dar al tema el mordiente que acaso impida que se asiente con excesiva facilidad a lo dicho. Vivimos en una época y en una cultura enemigas de los conflictos. El individuo trata de evitar el conflicto en todos los campos, sin advertir que esta actitud impide la toma de conciencia. Desde luego, en el mundo polarizado, los seres humanos no pueden evitar los conflictos con medidas funcionales, pero precisamente por ello, estas tentativas provocan una desviación cada vez más complicada de las descargas a otros planos, cuyas coordinaciones internas casi nadie advierte. Nuestro tema, la enfermedad infecciosa, es un buen ejemplo. Si bien en nuestra anterior exposición hemos contemplado en paralelo la estructura del conflicto y la estructura de la inflamación, para señalar su naturaleza común, una y otra, nunca o casi nunca, discurren paralelamente en el ser humano. Lo más frecuente es que uno de los planos sustituya al otro.
Si un impulso consigue vencer las defensas de la conciencia y de este modo hacer que el ser humano tome conocimiento de un conflicto, el proceso resolutivo esquematizado tiene lugar únicamente en la conciencia del individuo, y generalmente la infección somática no se produce. Ahora bien, si el hombre no se abre al conflicto, si rehúye todo aquello que pueda cuestionar su mundo artificialmente sano, entonces el conflicto aflora en el cuerpo y debe ser experimentado en el plano somático como una inflamación. La inflamación es el conflicto trasladado al plano material. Pero no por ello debe cometerse el error de restar importancia a las enfermedades infecciosas, alegando «yo no tengo conflicto alguno». Precisamente este cerrar los ojos al conflicto conduce a la enfermedad. Para esta indagación, hace falta algo más que una mirada superficial. Se necesita una sinceridad implacable que suele ser tan incómoda para la conciencia como la infección lo es para el cuerpo. Y es esta incomodidad lo que queremos evitar en todo momento. Cierto, los conflictos siempre producen sufrimiento. No importa el plano en el que los experimentemos, ya sea la guerra, la lucha interna o la enfermedad. Bonitos no son. Pero no nos es lícito argumentar sobre hermosura o fealdad, porque cuando reconocemos que no podemos evitar nada, esta cuestión no vuelve a plantearse. Quien no se permite a sí mismo estallar psíquicamente, algo le estalla en el cuerpo, un acceso. Cabe entonces preguntarse qué es más bonito o mejor. La enfermedad nos hace sinceros. Sinceros son también, a fin de cuentas, los tan cacareados esfuerzos de nuestra época para evitar los conflictos en todos los órdenes. Después de lo expuesto hasta ahora, vemos a una nueva luz los eficaces esfuerzos realizados para combatir las enfermedades e infecciones. La lucha contra las infecciones es la lucha contra los conflictos, pero en el orden material. Honesto es, por lo menos, el nombre que se dio a las armas, antibióticos. Esta palabra se compone de dos voces griegas, anti, contra, y bios, vida. Los antibióticos son, pues, sustancias dirigidas contra la vida. Esto es sinceridad. Esta hostilidad de los antibióticos a la vida se funda en dos fases. Si recordamos que el conflicto es el verdadero motor del desarrollo, es decir, de la vida, toda represión de un conflicto es también un ataque contra la dinámica de la vida en sí. Pero también en el sentido puramente médico los antibióticos son hostiles a la vida. Las inflamaciones representan unos procesos resolutivos agudos y rápidos que por medio de la supuración eliminan toxinas del cuerpo. Si estos procesos resolutivos se cortan frecuente y prolongadamente por medio de antibióticos, las toxinas tienen que almacenarse en el cuerpo, principalmente en los tejidos conjuntivos, lo cual determina el incremento de posibilidades para el proceso canceroso. Es el llamado efecto del cubo de la basura. Se puede vaciar el cubo con frecuencia, infección, o acumular la basura, dejando que críe una vida propia, que acabará por amenazar toda la casa. Cáncer. Los antibióticos son sustancias extrañas que el individuo no ha elaborado con su propio esfuerzo y que por lo tanto le escamotean los frutos de su enfermedad, la información que proporciona el enfrentamiento. Desde este ángulo cabe examinar también brevemente el tema de la vacunación. Conocemos dos tipos básicos de vacunación, la inmunización activa y la pasiva. En la inmunización pasiva se inoculan anticuerpos formados en otros cuerpos. Se recurre a esta forma de vacunación cuando la enfermedad ya se ha declarado. Por ejemplo, la gamma tetánica contra el bacilo del tétanos. En el plano psíquico, ello correspondería a la adopción de soluciones de problemas convencionales, mandamientos y preceptos morales. El individuo adopta fórmulas ajenas, con lo que evita el conflicto y la experimentación. Es una vía cómoda, pero estéril. En la inmunización activa se inoculan agentes debilitados a fin de estimular el cuerpo a fabricar anticuerpos por sí mismo. A este grupo pertenecen todas las vacunaciones preventivas, como la antipolio, la antivariórica, la antitetánica, etc. En el terreno psíquico, este método corresponde al ensayo de resolución de conflictos hipotéticos, algo así como las maniobras militares. Muchos sistemas pedagógicos y la mayoría de las terapias de grupo quedan dentro de este campo.
Se trata de aprender y asimilar estrategias en casos leves que capaciten al ser humano a tratar los conflictos más serios con mayor eficacia. Estas consideraciones no deben interpretarse como consignas. No se trata de vacunarse o no vacunarse, ni de prescindir de los antibióticos. A fin de cuentas es completamente indiferente lo que haga el individuo, siempre y cuando sepa lo que hace. Lo que buscamos es el conocimiento, no unos mandamientos o prohibiciones prefabricados. Se suscita la pregunta de si básicamente el proceso de la enfermedad corporal puede sustituir a un proceso psíquico. No es fácil responder a esto, ya que la división entre conciencia y cuerpo es sólo una herramienta de argumentación, pues en la realidad el linde no está muy marcado. Porque aquello que se produce en el cuerpo lo experimentamos también en la conciencia, en la psiquis. Cuando nos golpeamos el dedo con un martillo decimos, me duele el dedo. Pero ello no es exacto, ya que el dolor está solo en la mente, no en el dedo. Lo que hacemos es solo proyectar la sensación psíquica de dolor al dedo. Precisamente por ser el dolor un fenómeno mental, podemos influir en él con tanta eficacia. Mediante la distracción, la hipnosis, la narcosis, la acupuntura. El que considere exagerada esta afirmación, recuerde el fenómeno del dolor fantasma. Todo lo que experimentamos y sufrimos en un proceso de enfermedad física ocurre solo en nuestra mente. La definición psíquica o somática se refiere solo a la superficie de proyección. Si una persona está enferma de amor, proyecta sus sensaciones sobre algo incorpóreo, es decir, el amor, mientras que el que tiene anginas las proyecta en la garganta. Pero uno y otro solo pueden sufrir en la mente. La materia y por lo tanto también el cuerpo solo pueden servir de superficie de proyección, pero en sí nunca es el lugar en el que surge un problema y por consiguiente tampoco el lugar en el que pueda resolverse. El cuerpo como superficie de proyección puede representar un excelente auxiliar para un mejor discernimiento, pero las soluciones solo puede darlas el conocimiento. Por lo tanto, cada proceso patológico corporal representa únicamente el desarrollo simbólico de un problema cuya experiencia enriquecerá la conciencia. Esta es también la razón por la que cada enfermedad supone una fase de maduración. Es decir, entre el tratamiento corporal y psíquico de un problema se establece un ritmo. Si el problema no puede ser resuelto solo en la conciencia, entonces entra en funciones el cuerpo, escenario material en el que se dramatiza en forma simbólica el problema no resuelto. La experiencia recogida, una vez superada la enfermedad, pasa a la conciencia. Si a pesar de las experiencias recogidas, la conciencia sigue siendo incapaz de captar el problema, éste volverá al cuerpo para que siga generando experiencias prácticas. Esta alternancia se repetirá hasta que las experiencias recogidas permitan a la conciencia resolver definitivamente el problema o el conflicto. Podemos representarnos este proceso con la imagen siguiente. Un colegial tiene que aprender a calcular mentalmente. Le ponemos una cuenta, problema. Si no puede resolverla mentalmente, le damos una tabla de cálculo, materia. Él proyecta el problema en la tabla y por este medio, y también por la mente, halla el resultado. A continuación le ponemos otra cuenta que debe resolver sin la tabla. Si no lo consigue, volvemos a darle el medio. Y esto se repite hasta que el niño ha aprendido a calcular mentalmente y puede prescindir de la ayuda material de la tabla. En realidad la operación se hace siempre en la mente, nunca en la tabla, pero la proyección del problema sobre el plano visible facilita el aprendizaje. Si me extiendo tanto sobre este particular, es porque de la buena comprensión de esta relación entre el cuerpo y la mente se deriva una consecuencia que no consideramos sobreentendida, la de que el cuerpo no es el lugar en el que puede resolverse un problema. Sin embargo, toda la medicina académica se orienta hacia este objetivo. Todos miran fascinados los procesos fisiológicos y tratan de curar la enfermedad en el plano corporal. Y aquí no hay nada que resolver. Sería como tratar de modificar la tabla de cálculo a cada dificultad que encontrara nuestro colegial. La experiencia humana se produce en la conciencia y se refleja en el cuerpo. Limpiar constantemente el espejo no mejora al que se mira en él. Ojalá fuera tan fácil. En lugar de buscar en el espejo la causa y la solución de todos los problemas reflejados en él,
debemos utilizarlo para reconocernos a nosotros mismos. Infección igual un conflicto mental que se hace material. La persona propensa a las inflamaciones trata de rehuir los conflictos. En caso de enfermedad infecciosa, conviene hacerse las siguientes preguntas. 1. ¿Qué conflicto hay en mi vida que yo no veo? 2. ¿Qué conflicto rehuyo? 3. ¿Qué conflicto me niego a reconocer? Para hallar el tema del conflicto, debe estudiarse atentamente el simbolismo del órgano o parte del cuerpo afectada. Capítulo 2. El sistema de defensa. Defender equivale a rechazar. El polo opuesto de rechazar es amar. Se ha definido el amor desde multitud de ángulos y en los planos más diversos, pero cada forma de amor puede reducirse al acto de dar acogida. En el amor, el ser humano abre barreras y deja entrar algo que estaba fuera de ellas. A estas barreras solemos llamar yo, ego, y todo aquello que queda fuera de la propia identificación es para nosotros tú, el otro. En el amor, esta barrera se abre para admitir a un tú que con la unión se convertirá en yo. Allí donde ponemos una barrera, rechazamos, y donde quitamos la barrera, amamos. Desde Freud utilizamos la expresión de mecanismos de defensa para designar los resortes de la conciencia que impiden la penetración de elementos amenazadores procedentes del subconsciente. Aquí conviene insistir en la ecuación microcosmos igual a macrocosmos, ya que todo repudio o rechazo de una manifestación procedente del entorno es siempre expresión externa de un rechazo psíquico interno. Todo rechazo consolida nuestro ego, ya que acentúa la separación. Por ello, al ser humano, la negación le resulta considerablemente más grata que la afirmación. Cada no, cada resistencia, nos permite sentir nuestra frontera, nuestro yo, mientras que en cada comunión, esta frontera se difumina, no nos sentimos a nosotros mismos. Es difícil expresar con palabras lo que son los mecanismos de defensa, ya que solo se puede describir aquello que se reconoce, por lo menos en otras personas. Los mecanismos de defensa son la suma de todo lo que nos impide ser perfectos y completos. En teoría es fácil definir en qué consiste el camino de la iluminación, en todo lo bueno. Comulga con todo lo que es y serás uno con todo lo que es. Este es el camino del amor. Cada sí, pero es una defensa que nos impide conseguir la unidad. Ahora empiezan las pintorescas estratagemas del ego que en su afán de separación no se priva de escribir las más piadosas, hábiles y nobles teorías. Y así le hacemos el juego al mundo. Los espíritus sagaces aducirán que si todo lo que es bueno, también la defensa tiene que serlo. Desde luego lo es, pues nos hace experimentar tanta fricción en un mundo polarizado que para seguir adelante no tenemos más remedio que discriminar. Pero a lo sumo no es más que una ayuda, que al ser utilizada se obvia a sí misma. En el mismo sentido se justifica también la enfermedad a la que nosotros deseamos transmutar en salud cuanto antes. Como las defensas psíquicas apuntan contra elementos del subconsciente catalogados de peligrosos y que por lo tanto tienen vedado el paso a la conciencia, así las defensas físicas se orientan contra enemigos externos, llamados agentes patógenos o toxinas. Estamos tan acostumbrados a manejar despreocupadamente unos sistemas de valores montados por nosotros mismos que hemos llegado a convencernos de que son patrones absolutos. Pero en realidad no hay más enemigo que aquel al que nosotros declaramos como tal. Basta leer a los distintos apóstoles de la dietética para descubrir los más diversos criterios en el señalamiento de enemigos. Los mismos alimentos que un método tacha de absolutamente perniciosos, otro los califica de muy saludables. La dieta que nosotros recomendamos es leer atentamente todos los libros de dietética y comer lo que a uno le apetezca. Hay ciertas personas que se dejan impresionar de tal modo por este subjetivo señalamiento de enemigos que no tenemos más remedio que declararlas enfermas. Nos referimos a los alérgicos. Alergia. La alergia
es una reacción exagerada a una sustancia que reconocemos como nociva. Desde luego, la actuación del sistema de defensas del organismo está justificada cuando se trata de supervivencia. El sistema inmunizador del cuerpo produce anticuerpos para combatir los antígenos, con lo que proporciona una defensa contra invasores hostiles, lo cual fisiológicamente es irreprochable. Nota: un antígeno es una sustancia extraña, generalmente una proteína, que es capaz de estimular el sistema inmunizador. Fin de nota del traductor. Sigue el texto. En los alérgicos esta defensa, en sí encomiable, se desorbita. El alérgico construye un gran parapeto y constantemente alarga la lista de sus enemigos. Cada vez son más numerosas las sustancias consideradas nocivas y por lo tanto hay que fabricar más armas para mantener a raya a tantísimo enemigo. Ahora bien, como en el terreno militar el armamento siempre denota agresividad, así también la alergia es expresión de una actitud defensiva y agresiva que ha sido reprimida y obligada a pasar al cuerpo. El alérgico tiene problemas de agresividad que en la mayoría de casos no reconoce y por lo tanto no puede asumir. Para evitar malas interpretaciones, recordemos que al hablar de un aspecto psíquico reprimido, nos referimos al que no es conscientemente reconocido por el individuo. Puede ser que la persona viva plenamente este aspecto sin reconocer en sí mismo la tal propiedad, pero también que la propiedad haya sido reprimida de modo tan absoluto que la persona no la viva. Por lo tanto, la represión puede existir tanto en un sujeto agresivo como en el más manso de los mortales. En el alérgico, la agresividad es trasladada de la conciencia al cuerpo, y aquí se expansiona a placer con ataques, defensas, forcejeos y victorias. Para que la diversión no termine por falta de enemigos, se declara la guerra a las cosas más inofensivas: el polen de las flores, el pelo de los gatos o de los caballos, el polvo, los artículos de limpieza, el humo, las fresas, los perros o los tomates. La variedad es ilimitada. El alérgico no respeta nada. Es capaz de luchar contra todo y contra todos, si bien generalmente da preferencia a ciertos elementos cargados de simbolismo. Es sabido que la agresividad casi siempre va ligada al miedo. Solo se combate lo que se teme. Si examinamos atentamente los alergenos elegidos, en casi todos los casos descubriremos enseguida cuáles son los temas que atemorizan al alérgico de tal modo que tiene que combatirlos encarnizadamente en el símbolo. Nota: alérgeno es el antígeno de una reacción alérgica. Alergia igual a reactividad alterada por hipersensibilidad. Fin de nota del traductor. Sigue el texto. En primer lugar está el pelo de los animales domésticos, especialmente el de los gatos. Al pelo del gato, y a cualquier pelo, suelen asociarse las caricias y los arrumacos. Es fino, sedoso, blando y, no obstante, animal. Es un símbolo del amor y tiene una connotación sexual. Véanse los animales de felpa que los niños se llevan a la cama. Algo parecido puede decirse de la piel del conejo. En el caballo está más acentuado el componente sensual y en el perro el agresivo, pero las diferencias son pequeñas, insignificantes, ya que un símbolo nunca tiene límites muy marcados. El mismo tema es representado por el polen de las flores, alérgeno predilecto de los que sufren la fiebre del heno. El polen es símbolo de fertilidad y procreación, y la grávida primavera es la estación en la que los enfermos de fiebre del heno más padecen. Las pieles de los animales y el polen actuando como alérgenos indican que los temas de amor, sexualidad, líbido y fertilidad suscitan ansiedad y por lo tanto son activamente rechazados, es decir, no son admitidos. Algo similar ocurre con el miedo a la suciedad, la inmundicia, la impureza, que se manifiesta en la alergia al polvo doméstico. Recordar expresiones como chiste guarro, sacar los trapos sucios, llevar una vida limpia, etc. El alérgico trata de evitar con el mismo empeño los alérgenos y las situaciones asociadas con ellos, en lo cual le ayudan de buen grado una medicina comprensiva y el entorno. Nadie se resiste al despotismo del enfermo. Los animales domésticos son eliminados, no se puede fumar en su presencia, etc. En esta tiranía sobre el entorno, el alérgico encuentra un campo de actividad que le permite desahogar insensiblemente sus agresiones reprimidas.
El método de la desensibilización es bueno en sí, pero para obtener buenos resultados habría que aplicarlo no al plano corporal, sino al psíquico, porque el alérgico solo hallará la curación cuando aprenda a afrontar conscientemente todo aquello que evita y rechaza y asimilarlo en su conciencia. Al alérgico no se le hace ningún favor ayudándole en su estrategia defensiva. Él tiene que reconciliarse con sus enemigos, aprender a quererlos. Que los alérgenos ejercen exclusivamente un efecto simbólico y nunca un efecto material o químico es algo que debe quedar perfectamente claro, incluso para el materialista más empedernido, cuando comprenda que una alergia para manifestarse necesita el concurso de la mente. Por ejemplo, en la narcosis no hay alergia. Igualmente, durante una psicosis desaparecen todas las alergias. A la inversa, incluso la simple imagen, como por ejemplo la fotografía de un gato o la secuencia de una locomotora que echa humo en una película, desencadenan el ataque en el asmático. La reacción alérgica es absolutamente independiente de la materia de los alérgenos. La mayoría de los alérgenos sugieren vitalidad, sexualidad, amor, fertilidad, agresividad, suciedad. En todos estos campos, la vida se muestra en su forma más activa. Pero precisamente esta vitalidad que exige una expresión infunde miedo en el alérgico. Y es que su actitud es contraria a la vida. Su ideal es una vida estéril, sin gérmenes, exenta de sensualidad y agresiones, estado que apenas merece el nombre de vida. Por consiguiente, no sorprende que en muchos casos las alergias puedan degenerar en autoagresiones que llegan a ser mortales, en las que el cuerpo de estos individuos hay tan delicados libra largas y encarnizadas batallas en las que acaba por sucumbir. Entonces la resistencia, la autoexclusión, el autoencapsulado, alcanza su forma suprema y su plena realización en el ataúd, cámara exenta de todo alérgeno. Alergia igual a agresividad hecha materia. El alérgico debe hacerse las siguientes preguntas. 1. ¿Por qué no asumo mi agresividad con la conciencia en vez de obligarla a realizar un trabajo corporal? 2. ¿Qué aspectos de la vida me infunden tanto miedo que trato de evitarlos por todos los medios? 3. ¿A qué tema apuntan mis alérgenos? Sexualidad, instinto, agresividad, procreación, suciedad, en el sentido del lado oscuro de la vida. 4. ¿En qué medida me sirvo de mi alergia para manipular mi entorno? 5. ¿Qué hay de mi capacidad de amar, de mi receptividad? Capítulo 3. La respiración. La respiración es un acto rítmico. Se compone de dos fases, inhalación y exhalación. La respiración es un buen ejemplo de la ley de la polaridad. Los dos polos, inspiración y expiración, forman con su constante alternancia un ritmo. Un polo depende de su opuesto, y así la inspiración provoca la expiración, etc. También podemos decir que un polo no puede vivir sin el polo opuesto, porque si destruimos una fase, desaparece también la otra. Un polo compensa el otro polo, y los dos juntos forman un todo. Respiración es ritmo. El ritmo es la base de toda la vida. También podemos sustituir los dos polos de la respiración por los conceptos de contracción y relajación. Esta relación de inspiración, contracción y expiración, relajación se muestra claramente cuando suspiramos. Hay un suspiro de inspiración que provoca contracción y un suspiro de expiración que provoca relajación. Por lo que se refiere al cuerpo, la función central de la respiración es un proceso de intercambio. Por la inspiración, el oxígeno contenido en el aire es conducido a los glóbulos rojos y en la expiración expulsamos el anhídrido carbónico. La respiración encierra la polaridad de acoger y expulsar, de tomar y dar. Con esto hemos hallado la simbología más importante de la respiración. Goethe escribió, Goethe. En la respiración hay dos mercedes, una inspirar, la otra soltar el aire. Aquella colma, esta refresca. Es la combinación maravillosa de la vida.
Todas las lenguas antiguas utilizan para designar el aliento la misma palabra que para alma o espíritu. Respirar viene del latín spirare y espíritu de spiritus, raíz de la que se deriva también inspiración, tanto en el sentido lato como en el figurado. En griego, psique, psyche, significa tanto hálito como alma. En indostánico encontramos la palabra atman, que tiene evidente parentesco con el atmen, respirar alemán. En la India, al hombre que alcanza la perfección se le llama Mahatma, que textualmente significa tanto alma grande como aliento grande. La doctrina hindú nos enseña también que la respiración es portadora de la auténtica fuerza vital, que el indio llama prana. En el relato bíblico de la creación se nos cuenta que Dios infundió su aliento divino en la figura de barro, convirtiéndola en una criatura viva, dotada de alma. Esta imagen indica bellamente cómo al cuerpo material, a la forma, se le infunde algo que no procede de la creación, el aliento divino. Es este aliento, que viene de más allá de lo creado, lo que hace del hombre un ser vivo y dotado de alma. Ya estamos llegando al misterio de la respiración. La respiración actúa en nosotros, pero no nos pertenece. El aliento no está en nosotros, sino que nosotros estamos en el aliento. Por medio del aliento, nos hallamos constantemente unidos a algo que se encuentra más allá de lo creado, más allá de la forma. El aliento hace que esta unión con el ámbito metafísico, literalmente, con lo que está detrás de la naturaleza, no se rompa. Vivimos en el aliento como dentro de un gran claustro materno que abarca mucho más que nuestro ser pequeño y limitado. Es la vida, ese secreto supremo que el ser humano no puede definir, no puede explicar. La vida solo se experimenta abriéndose a ella y dejándose inundar por ella. La respiración es el cordón umbilical por el que esta vida viene a nosotros. La respiración hace que nos mantengamos en esta unión. Aquí reside su importancia. La respiración impide que el ser humano se cierre del todo, se aísle, que haga impenetrable la frontera de su yo. Por muy deseoso que el ser humano esté de encapsularse en su ego, la respiración le obliga a mantener la unión con lo ajeno al yo. Recordemos que nosotros respiramos el mismo aire que respira nuestro enemigo. Es el mismo aire que respiran los animales y las plantas. La respiración nos une constantemente con todo. Por más que el hombre quiera aislarse, la respiración lo une con todo y con todos. El aire que respiramos nos une a unos con otros, nos guste o no. La respiración tiene algo que ver con contacto y relación. Este contacto entre lo que viene de fuera y el cuerpo se produce en los alvéolos pulmonares. Nuestro pulmón tiene una superficie interna de unos 70 metros cuadrados, mientras que el área de nuestra piel no mide sino entre 1,5 metros y 2 metros cuadrados. El pulmón es nuestro mayor órgano de contacto. Si observamos con más atención, distinguiremos las diferencias existentes entre los dos órganos de contacto del ser humano, pulmones y piel. El contacto de la piel es inmediato y directo. Es más comprometido y más intenso que el de los pulmones, y además está sometido a nuestra voluntad. Uno puede tocar a otra persona o no tocarla. El contacto que establecemos con los pulmones es indirecto, pero obligatorio. No podemos evitarlo, ni siquiera cuando una persona nos inspira tanta antipatía que no podemos ni olerla, ni cuando otra nos impresiona tanto que nos deja sin aliento. Existe un síntoma de enfermedad que puede pasar de uno a otro de estos órganos de contacto. Una erupción cutánea abortada puede manifestarse en forma de asma que a su vez, con el correspondiente tratamiento, se convierte en erupción. El asma y la erupción cutánea corresponden al mismo tema: contacto, roce, relación. La resistencia a establecer contacto con todo el mundo por medio de la respiración se manifiesta, por ejemplo, en el espasmo respiratorio del asma. Si seguimos repasando las frases hechas relacionadas con la respiración y con el aire, veremos que hay situaciones en las que a uno le falta el aire o no puede respirar a sus anchas. Con ello tocamos el tema de la libertad y la cohibición.
Con el primer aliento empezamos nuestra vida y con el último la terminamos. Con el primer aliento damos también el primer paso por el mundo exterior al desprendernos de la unión simbiótica con la madre y hacernos autónomos, independientes, libres. Cuando a uno le cuesta respirar, ello suele ser señal de que teme dar por sí mismo los primeros pasos con libertad e independencia. La libertad le corta la respiración. Es algo insólito que le produce temor. La misma relación entre libertad y respiración se advierte en el que sale de una situación de agobio y pasa a otra esfera en la que siente desahogado o simplemente sale al exterior. Lo primero que hace es inspirar profundamente. Por fin puede respirar con libertad. También el proverbial ahogo, que nos aqueja en circunstancias agobiantes, es ansia de libertad y de espacio vital. En resumen, la respiración simboliza los siguientes temas: ritmo, en el sentido de aceptar tanto lo uno como lo otro; contracción, relajación; tomar, dar; contacto, repudio; libertad, agobio. Respiración es igual a asimilación de la vida. En las enfermedades respiratorias procede a hacerse las siguientes preguntas. 1. ¿Qué me impide respirar? 2. ¿Qué es lo que no quiero admitir? 3. ¿Qué es lo que no quiero expulsar? 4. ¿Con qué no quiero entrar en contacto? 5. ¿Tengo miedo de dar un paso en una nueva libertad? Asma bronquial. Después de las consideraciones de carácter general hechas acerca de la respiración, deseamos examinar especialmente el cuadro del asma bronquial, afección que siempre fue exponente de las manifestaciones psicosomáticas. Se llama asma bronquial a una disnea que se presenta en forma de acceso caracterizada por una expiración sibilante. Se produce un estrechamiento de los bronquios y bronquiolos que puede estar provocada por un espasmo de la musculatura plana, una inflamación de las vías respiratorias y la congestión y secreción de la mucosa. Brautigan, BRA con diéresis UTIGAM. El ataque de asma es experimentado por el paciente como un ahogo mortal. El enfermo trata de sorber el aire, jadea y la expiración queda muy dificultada. En el asmático coinciden varios problemas que, a pesar de su afinidad, examinaremos por separado por motivos didácticos. 1. Tomar y dar. El asmático trata de tomar demasiado. Inspira profundamente y provoca una excesiva dilatación de los pulmones y un espasmo expiratorio. Uno toma llenándose hasta rebosar y cuando tiene que dar llega el espasmo. Aquí se ve claramente la perturbación del equilibrio. Los polos tomar y dar deben estar equilibrados a fin de poder formar un ritmo. La ley de la evolución depende del equilibrio interno. Toda acumulación impide la fluidez. El flujo respiratorio es interrumpido en el asmático porque se excede al tomar. Ocurre luego que no sabe dar y entonces no puede volver a tomar lo que tanto ansía. Al inspirar tomamos oxígeno y al expirar expulsamos anhídrido carbónico. El asmático quiere conservarlo todo y con ello se envenena, ya que no puede expulsar lo usado. Este tomar sin dar produce sensación verdadera de asfixia. El desequilibrio entre tomar y dar, que de forma tan impresionante se manifiesta en el asma, es un tema que puede aplicarse a muchas personas. Suena muy simple, y sin embargo muchos fallan en este punto. Sea lo que fuere lo que uno desea tener, ya sea dinero, fama, ciencia, sabiduría, siempre ha de haber un equilibrio entre el tomar y el dar, o uno se expone a asfixiarse con lo tomado. El ser humano recibe en la medida en que da. Si se suspende el dar, el flujo se interrumpe y tampoco entra nada. Cuán dignos de compasión son quienes quieren llevarse su saber a la tumba. Guardan avariciosamente lo poco que pudieron adquirir y renuncian a la riqueza que espera todo el que sabe devolver, transformado, lo que ha recibido. Si la gente pudiera comprender que hay de todo en abundancia para todos.
Si a alguien le falta algo, es sólo porque se autoexcluye. Observemos al asmático. Él ansía el aire, a pesar de que aire hay tanto, pero los hay ansiosos. 2. El deseo de inhibirse. El asma puede provocarse experimentalmente en cualquier individuo, haciéndole inspirar gases irritantes, como amoníaco, por ejemplo. A partir de una determinada concentración, en el individuo se produce una reacción de protección mediante la coordinación de varios reflejos, a saber, inmovilización del diafragma, broncoconstricción y secreción de mucosidad. Es el llamado reflejo de Kresmer, que consiste en un bloqueo para impedir la entrada a algo que viene de fuera. Ante el amoníaco, el reflejo es saludable, pero en el asmático se produce con un estímulo mucho más débil. El asmático percibe las sustancias más inofensivas del entorno como peligrosas para la vida y se cierra inmediatamente a ellas. En el capítulo anterior hemos hablado extensamente del significado de la alergia, por lo que aquí será suficiente recordar el tema de rechazo y el temor. Y es que el asma suele estar íntimamente ligada a una alergia. Asma en griego significa estrechez de pecho. Estrecho en latín es angustus, voz que recuerda la palabra alemana Angst, A-N-G-S-T, miedo. Encontramos también angustos en angina, inflamación de las amígdalas, y en angina pectoris, contracción dolorosa de las arterias del corazón. Es de observar que la estrechez o contracción tiene relación con el miedo. La contracción asmática tiene también mucho que ver con el miedo a admitir ciertos aspectos de la vida, a los que también nos referimos al hablar de los alergenos. El afán de cerrarse persiste en el asmático hasta alcanzar su punto culminante en la muerte. La muerte es la última posibilidad de cerrarse, de encapsularse, de aislarse de lo vivo. A este respecto puede ser interesante la siguiente observación. Se puede enfurecer fácilmente a un asmático diciéndole que su asma no es peligrosa y que nunca podrá causarle la muerte. Y es que para él tiene mucha importancia la malignidad de su enfermedad. 3. Afán de dominio e insignificancia. El asmático tiene un gran afán de dominio que él no reconoce y que por lo tanto es transmitido al cuerpo en el que se manifiesta en la soberbia del asmático. Esta soberbia muestra claramente la arrogancia y la megalomanía que él ha reprimido cuidadosamente en su conciencia. Por ello gusta de evadirse a lo ideal y formalista. Pero si el asmático se enfrenta con el afán de poder y dominio de otro, la ley del símil, el miedo se le pone en los pulmones y le deja sin habla. El habla que precisamente es modulada por la expiración. El asmático no puede exhalar, se le corta la respiración. El asmático se sirve de sus síntomas para ejercer el poder sobre su entorno. Los animales domésticos han de ser eliminados, no puede haber ni una mota de polvo, prohibido fumar, etc. Este afán de dominio alcanza su punto culminante durante los peligrosos ataques, los cuales se manifiestan precisamente cuando se llama la atención del asmático sobre su afán de dominio. Estos ataques chantajistas son muy peligrosos para el propio enfermo, ya que suponen un peligro de muerte. Es impresionante comprobar cómo puede llegar a perjudicarse un enfermo con tal de dominar. En psicoterapia se ha observado que el ataque suele ser el último recurso cuando el enfermo se siente muy cerca de la verdad. Pero ya esta proximidad entre el afán de dominio y la autoinmolación nos hace percibir algo de la ambivalencia de este afán de dominio que se vive inconscientemente. Porque a medida que aumenta esta pretensión de poder, que se adquieren más ínfulas, crece también el polo opuesto, es decir, la indefensión, la sensación de insignificancia y desamparo. La aceptación y asimilación consciente de esta insignificancia debería ser tarea obligada del asmático. Después de una enfermedad prolongada, el pecho se dilata y robustece. Ello da un aspecto vigoroso, pero limita la capacidad respiratoria a causa de la pérdida de elasticidad. Imposible plasmar el conflicto con más elocuencia, pretensión y realidad. En lo de sacar el pecho hay un mucho de agresividad. El asmático no ha aprendido a articular debidamente su agresividad en la fase verbal, pero no puede dar salida a su agresividad con gritos o juramentos y se le queda dentro, en los pulmones.
y estas manifestaciones agresivas regresan al plano corporal y salen a la luz del día en forma de tos y expectoración. Veamos algunas frases hechas. Toser a alguno es igual a escupir en la cara o igual a quedarse sin respiración del disgusto. La agresividad se muestra también en las alergias, la mayoría de las cuales están asociadas al asma. 4. Rechazo del lado oscuro de la vida. El asmático ama lo limpio, lo puro, lo transparente y estéril, y evita lo oscuro, profundo y terrenal, lo cual suele expresarse claramente en la elección de los alérgenos. Él desea instalarse en el ámbito superior para no entrar en contacto con el polo inferior. Por lo tanto, suele ser una persona cerebral. La doctrina de los elementos atribuye el aire al pensamiento. La sexualidad, que también corresponde al polo inferior, la desplaza el asmático hacia arriba, al pecho, estimulando con ello la producción de mucosidad, proceso que en realidad debería estar reservado a los órganos sexuales. El asmático expulsa esta mucosidad, producida demasiado arriba, por la boca, solución cuya originalidad apreciará quien vea la correspondencia existente entre los genitales y la boca. En un capítulo posterior examinaremos más detenidamente este extremo. El asmático anhela el aire puro. Le gustaría vivir en la cima de una montaña, deseo que suele concedérsele bajo el nombre de climaterapia. Allí se satisface también su afán de dominio. Arriba, contemplando desde la cumbre el turbio acontecer del valle sombrío, a distancia segura, elevado en la esfera donde el aire todavía es puro, situado por encima de las tierras bajas, con sus impulsos y su fecundidad. Arriba, en lo alto de la montaña, donde la vida tiene una pureza mineral. Aquí realiza el asmático el ansiado vuelo a las alturas, por obra y gracia de laboriosos climatólogos. Otro lugar recomendado por sus efectos terapéuticos es el mar, con su aire salobre. Y el mismo simbolismo: sal, símbolo del desierto, símbolo de lo mineral, símbolo de la esterilidad. Es el entorno que ansía el asmático, porque de lo vital tiene miedo. El asmático es un individuo que tiene sed de amor. Quiere amor, y por eso inspira tan profundamente, pero no puede dar amor. Tiene dificultad en la expiración. ¿Qué puede ayudarle? Al igual que para todos los síntomas, solo existe una prescripción: toma de conciencia e implacable sinceridad consigo mismo. Cuando una persona ha reconocido sus temores, debe acostumbrarse a no evitar las causas del miedo, sino afrontarlas hasta poder quererlas y asumirlas. Este necesario proceso se simboliza perfectamente en una terapia que, si bien es desconocida para la medicina académica, suele aplicarla la naturopatía y es uno de los remedios más eficaces contra el asma y la alergia. Consiste en inyectar al enfermo la propia orina por vía intramuscular. Vista con una óptica simbólica, esta terapia obliga al paciente a readmitir lo que ha expulsado, la propia inmundicia, batallar con ella e integrársela. Esto cura. Asma. Preguntas que debería hacerse el asmático. 1. ¿En qué aspectos quiero tomar sin dar? 2. ¿Puedo reconocer conscientemente mi agresividad y qué posibilidades tengo de exteriorizarla? 3. ¿Cómo me planteo el conflicto dominio-desvalimiento? 4. ¿Qué aspecto de la vida valoro negativamente y rechazo? ¿Puedo sentir algo del miedo que se ha parapetado detrás de mi sistema de valoración? ¿Qué aspectos de la vida trato de evitar? ¿Cuáles considero sucios, bajos e inmundos? No olvidar, cuando se deja sentir la contracción, es miedo. El único remedio contra el miedo es la expansión. La expansión se consigue dejando entrar lo que se evitaba. Resfriados y afecciones gripales. Antes de abandonar el tema de la respiración, examinaremos brevemente los síntomas del resfriado, el cual afecta principalmente a las vías respiratorias. La gripe, al igual que el resfriado, es un proceso inflamatorio agudo, o sea, expresión de la manipulación de un conflicto.
Para hacer nuestra interpretación, no queda sino examinar los lugares y las zonas en los que se manifiesta el proceso inflamatorio. Un resfriado siempre se produce en situaciones críticas, cuando uno está hasta las narices, o se le hinchan las narices. Tal vez haya quien considere exagerada la expresión de situación crítica. Naturalmente, no nos referimos a crisis indecisas, las cuales se manifiestan con símbolos de una importancia proporcionada. Al decir situaciones críticas, nos referimos a aquellas que, no siendo dramáticas, son frecuentes e importantes para la mente, que nos producen sensación de agobio y nos inducen a buscar un motivo legítimo para distanciarnos un poco de una situación que nos exige demasiado. Dado que momentáneamente no estamos dispuestos a reconocer ni la carga que suponen estas pequeñas crisis cotidianas, ni nuestros deseos de evasión, se produce la somatización. Nuestro cuerpo manifiesta ostensiblemente nuestra sensación de estar hasta las narices, permitiéndonos alcanzar nuestro inconfesado objetivo, y con la ventaja de que todo el mundo se muestra muy comprensivo, algo impensable si hubiéramos dirimido el conflicto conscientemente. Nuestro resfriado nos permite apartarnos de la situación molesta y pensar un poco más en nosotros mismos. Ahora podemos ejercitar la sensibilidad corporal. Nos duele la cabeza. En estas circunstancias no se puede pedir a una persona que se meta a resolver problemas. Nos lloran los ojos, estamos congestionados, molidos. Esta sensibilización generalizada puede exacerbarse hasta hacer que nos duela la punta del pelo. Nadie puede acercársenos, nada ni nadie puede rozarnos siquiera. La nariz está tapada y hace imposible toda comunicación. La respiración es contacto, no se olvide. Con la amenaza, no te acerques que estoy resfriado, se saca uno a la gente de delante. Esta actitud defensiva puede reforzarse con estornudos, los cuales convierten la expiración en potente arma defensiva. Incluso la palabra queda disminuida como medio de comunicación por la irritación de la garganta. Desde luego no permite enfrascarse en discusiones. La tos de perro denota claramente por su tono áspero que el placer de la comunicación se reduce en el mejor de los casos a toserle a alguno. Con tanta actividad defensiva, no es de extrañar que también las amígdalas, que figuran entre las defensas más importantes, echen el resto, y se inflaman de tal modo que uno casi no puede tragar, estado que debe inducir al paciente a preguntarse qué es en realidad lo que se le ha atragantado. Porque tragar es un acto de admisión, de aceptación, y esto es precisamente lo que ahora no queremos hacer. Este detalle nos revela la táctica del resfriado en todos los aspectos. El dolor de las extremidades y la sensación de abatimiento de la gripe dificultan los movimientos y concretamente el de los hombros puede llegar a transmitir la presión del peso de los problemas que gravita sobre ellos y que uno se resiste a seguir soportando. Nosotros tratamos de expulsar una porción de estos problemas en forma de mucosidad purulenta, y cuanta más expulsamos, más alivio sentimos. La abundante mucosidad que al principio todo lo obstruía y que congestionó las vías de comunicación debe diluirse a fin de que algo empiece a moverse y a fluir. Por lo tanto, cada resfriado hace que algo vuelva a moverse y marca un pequeño avance en nuestra evolución. La medicina naturista, muy acertadamente, ve en el resfriado un saludable proceso de limpieza por medio del cual se eliminan toxinas del cuerpo. En el plano psíquico, las toxinas representan problemas que también se resuelven y eliminan. Cuerpo y alma salen de la crisis fortalecidos para esperar la próxima vez que estemos hasta las narices. Capítulo 4. La digestión. Con la digestión ocurre algo muy parecido a lo de la respiración. Con la respiración tomamos entorno, lo asimilamos y expulsamos lo no asimilable. Otro tanto ocurre durante la digestión, si bien el proceso digestivo se hunde más profundamente en la materia del cuerpo. La respiración está regida por el elemento aire, mientras que la digestión pertenece al elemento tierra, es más material. Pero a la digestión le falta el ritmo perfectamente marcado de la respiración. En el elemento pesado de la tierra, la cadencia del proceso de asimilación y expulsión de los alimentos es menos perceptible y rápida.
La digestión también tiene una similitud con las funciones cerebrales, ya que el cerebro, es decir, la mente, procesa y digiere los elementos inmateriales de este mundo, porque no solo de pan vive el hombre. Por medio de la digestión procesamos elementos materiales de este mundo. La digestión abarca, pues, 1. Captación del mundo exterior en forma de elementos materiales. 2. Diferenciación entre lo asimilable y lo no asimilable. 3. Asimilación de las sustancias asimilables. 4. Expulsión de lo no digerible. Antes de ocuparnos más detenidamente de los problemas que pueden presentarse durante la digestión, es conveniente considerar el simbolismo de la nutrición. Por los alimentos y comidas que prefiere cada cual, pueden descubrirse muchas cosas. Dime lo que comes y te diré quién eres. Será un buen ejercicio aguzar la mirada y la mente, de manera que incluso en los procesos más habituales y rutinarios podamos descubrir las relaciones nunca fortuitas que hay detrás de los fenómenos aparentes. Si a una persona le apetece algo determinado, ello expresa una preferencia y nos da un indicio sobre la personalidad del individuo. Cuando algo no le apetece, esta aversión es tan reveladora como una respuesta a un test psicológico. El hambre se mueve por el afán de posesión, deseo de absorción, por una cierta codicia. Comer es satisfacer el deseo por medio de la ingestión, integración y asimilación. El que tiene hambre de cariño y no puede saciarla, manifiesta este afán en el aspecto corporal en forma de hambre de golosinas. El hambre de golosinas siempre expresa un hambre de cariño no saciada. Queda patente el doble significado que se atribuye a lo dulce. Cuando de una chica guapa decimos que es un bombón y que está para comérsela. El amor y lo dulce tienen una estrecha relación. El deseo de golosinas en los niños es claro indicio de que no se sienten lo bastante amados. Los padres suelen protestar de semejante imputación diciendo que ellos harían cualquier cosa por su hijo. Pero hacer cualquier cosa no es forzosamente lo mismo que amar. El que come caramelos anhela amor y seguridad. Es más fiable esta regla que la valoración de la propia capacidad de amar. También hay padres que atiborran de golosinas a sus hijos, con lo que indican que no están dispuestos a ofrecer amor a sus hijos, por lo que tratan de compensarles de otro modo. Las personas que realizan un trabajo intelectual y tienen que pensar mucho, muestran preferencia por los alimentos salados y los platos fuertes. Los muy conservadores tienen predilección por los alimentos en conserva, especialmente los ahumados y el té cargado que beben sin azúcar. En general, alimentos ricos en ácido tánico. Los que gustan de comidas picantes denotan deseo de nuevas emociones. Son personas amantes de los desafíos, a pesar de que pueden ser indigestos, diametralmente opuestas a las que solo comen cosas suaves, nada de sal ni especias. Estas personas rehúyen todo lo que sea novedad. Se desentienden de los retos y temen todo enfrentamiento. Este temor puede acentuarse hasta hacerles adoptar un régimen a base de papillas, como la del enfermo del estómago, acerca de cuya personalidad hablaremos más extensamente muy pronto. Las papillas son comida de bebé, lo que indica claramente que el enfermo del estómago ha experimentado una regresión hasta la indiferenciación de la infancia, en la que no se puede elegir ni cortar y hay que renunciar hasta a morder y masticar. Actividades estas en exceso agresivas, la comida. Este individuo evita tragar alimentos sólidos. Un temor exagerado a las espinas simboliza el miedo a las agresiones. La preocupación por los huesos, miedo a los problemas. No se quiere llegar al meollo de la cuestión. Pero también existe el grupo contrario, los macrobióticos. Estas personas van en busca de problemas a los que hincar el diente. Quieren desentrañar las cosas y prefieren los alimentos duros. Llegan hasta evitar los aspectos placenteros. A la hora del postre eligen algo duro de roer. Los macrobióticos denotan así cierto miedo al amor y la ternura y su incapacidad para aceptar el amor. Algunas personas llevan a tal extremo su afán de huir de los conflictos que acaban teniendo que ser alimentadas por vía intravenosa en una unidad de cuidados intensivos. Esta es, sin duda, la forma más segura de vegetar sin tener que molestarse. Los dientes.
Los alimentos entran por la boca y en ella son triturados por los dientes. Con los dientes mordemos y masticamos. Morder es un acto muy agresivo, expresión de la capacidad de agarrar, sujetar y atacar. El perro enseña los dientes para demostrar su peligrosa agresividad. También nosotros decimos que vamos a enseñar los dientes a alguien cuando estamos decididos a defendernos. Una mala dentadura es indicio de que una persona tiene dificultad para manifestar su agresividad. Esta relación se mantiene a pesar de que hoy en día casi todo el mundo, incluso los niños, tiene caries. De todos modos, los síntomas colectivos no hacen sino señalar problemas colectivos. En todas las culturas socialmente desarrolladas de nuestra época, la agresividad se ha convertido en un grave problema. Se exige al ciudadano adaptación social, lo que en realidad quiere decir represión de la agresividad. Esta agresividad reprimida de nuestro conciudadano, tan pacífico y socialmente adaptado, vuelve a salir a la luz del día en forma de enfermedades, y a la postre afecta tanto a la comunidad social en esta forma pervertida como en su forma original. Por ello, las clínicas son los modernos campos de batalla de nuestra sociedad. Aquí la agresividad reprimida libra una lucha sin cuartel contra sus poseedores. Aquí las personas sufren los efectos de sus propias maldades que durante toda su vida no se atrevieron a descubrir en sí mismas y a modificar conscientemente. A nadie debe sorprender que en la mayoría de cuadros clínicos nos tropecemos con la agresividad y la sexualidad. Son las dos problemáticas que el individuo de nuestro tiempo reprime con más fuerza. Quizás alguien argumentará que tanto la creciente criminalidad y la proliferación de la violencia como la ola de sexualidad desmienten nuestras palabras. A esto habría que responder que tanto la falta como la explosión de la agresividad son síntomas de represión. Una y otra no son sino fases distintas del mismo proceso. Cuando en lugar de reprimir la agresividad se le deja una parcela y se experimenta con esta energía, es posible integrar conscientemente la parte agresiva de la personalidad. Una agresividad integrada es energía y vitalidad al servicio de la personalidad total, que no caerá en los extremos de la mansedumbre empalagosa ni de las explosiones furibundas. Pero este término medio tiene que cultivarse. Para ello, debe ofrecerse al individuo la posibilidad de madurar por la experiencia. La agresividad reprimida solo sirve para alimentar la sombra con la que habrá que lidiar después, cuando se presente bajo la forma pervertida de la enfermedad. Lo mismo puede decirse de la sexualidad y de todas las demás funciones psíquicas. Volvamos a los dientes, que tanto en el cuerpo del animal como en el del ser humano representan agresividad y capacidad de dominio, abrirse paso a dentelladas. Generalmente suele atribuirse la magnífica dentadura de algunos pueblos primitivos a la alimentación natural, pero es que estos pueblos tratan la agresividad de formas muy diferentes. De todos modos, dejando aparte la problemática colectiva, el estado de los dientes también es revelador a escala individual. Además de la ya mentada agresividad, los dientes nos indican nuestra vitalidad. Agresividad y vitalidad son sólo dos aspectos de una misma fuerza, y no obstante, uno y otro concepto suscitan en nosotros asociaciones diferentes. Veamos la expresión: a caballo regalado no le mires el diente. El refrán se refiere a la costumbre de mirar la boca al caballo que se va a comprar para calcular la edad y vitalidad del animal por el estado de los dientes. La interpretación psicoanalítica de los sueños atribuye al sueño de la caída de los dientes una pérdida de energía y potencia. Hay personas que hacen rechinar los dientes mientras duermen, algunas con tanta fuerza que hay que ponerles un aparato en la boca para que no se los desgasten de tanto rechinar. El simbolismo está claro. El rechinar de dientes es sinónimo reconocido de agresividad impotente. El que durante el día no puede ceder al deseo de morder, tiene que rechinar los dientes por la noche hasta desgastarlos y dejarlos romos. El que tiene mala dentadura carece de vitalidad, de la capacidad de hincarle el diente a un problema. Por lo tanto, todo le resultará duro de roer. Los anuncios de dentífricos describen el objetivo con las palabras: dientes sanos y fuertes para morder mejor. La tercera dentadura
permite simular una vitalidad y una energía de las que el individuo carece. Esta prótesis, como todas, es un engaño. Puede compararse a un aviso de «cuidado con el perro» que pusiera en la verja del jardín el dueño de un perrito faldero. Una dentadura postiza es solo un mordiente comprado. Las encías son la base de los dientes, su lecho. Las encías representan también la base de la vitalidad y agresividad, confianza y seguridad en sí mismo. La persona que carece de esta confianza y seguridad nunca conseguirá afrontar sus problemas de forma activa y vital, nunca tendrá valor para cascar las nueces duras, ni militar activamente. La confianza es lo que proporciona el necesario soporte a esta facultad, del mismo modo que la encía soporta los dientes. Pero las encías sensibles que sangran con facilidad no sirven para ello. La sangre es símbolo de vida, y la encía sangrante nos indica cómo a la menor contrariedad se le va la vida a la confianza y a la seguridad en sí mismo. Tragar. Una vez triturados los alimentos con los dientes, los ensalivamos y los tragamos. Con el acto de tragar integramos, admitimos. Tragar es incorporar. Mientras tenemos algo en la boca podemos escupirlo. Una vez lo hemos tragado, el proceso es difícilmente reversible. Los trozos grandes son difíciles y hasta imposibles de tragar. A veces en la vida uno tiene que tragar algo contra su voluntad, por ejemplo un despido. Hay malas noticias que son difíciles de tragar. Precisamente en estos casos un poco de líquido puede facilitar la operación, especialmente si se trata de un buen trago. Del alcohólico se dice que traga mucho. Por lo general, el trago alcohólico sirve para facilitar o incluso sustituir otros tragos. Se traga alcohol porque en la vida hay otras cosas que uno no puede ni quiere tragar. Así el alcohólico sustituye la comida por la bebida. Beber mucho provoca pérdida del apetito. Sustituye el trago duro y sólido por el suave y líquido, el trago de la botella. Hay numerosos trastornos de la deglución, por ejemplo, el nudo en la garganta, o unas anginas que producen la sensación de no poder tragar. En estos casos el afectado debe preguntarse, ¿qué hay actualmente en mi vida que yo no pueda o no quiera tragar? Entre estos trastornos figura el de la aerofagia, afección que impulsa a tragar aire. Huelgan más explicaciones para descubrir lo que ocurre en estos casos. Hay algo que uno no quiere tragar, no quiere asimilar, pero disimula tragando aire. Esta resistencia encubierta contra la deglución se manifiesta después con eructos y ventosidad, literalmente peerse en algo. Náuseas y vómitos. Una vez hemos tragado el alimento, este puede resultar indigesto, como si tuviéramos una piedra en el estómago. Ahora bien, la piedra, al igual que el hueso de la fruta, es símbolo de problema. Todos sabemos cómo puede bloquearnos el estómago y quitarnos el apetito un problema. El apetito depende en gran medida de la situación psíquica. Hay multitud de expresiones que señalan esta analogía entre los procesos psíquicos y somáticos. Eso me ha quitado el apetito, o solo de pensarlo me da mareo, o también, nada más verlo se me revuelve el estómago. El mareo señala rechazo de algo que, por lo tanto, se nos sienta en la boca del estómago. También comer desordenada y atropelladamente puede producir mareo. Ello no ocurre solo en el plano físico, sino que una persona también puede tratar de embutir en su mente demasiadas cosas a la vez y provocarse una indigestión. La náusea culmina en el vómito del alimento. El individuo se libra de las cosas e impresiones que rechaza, que no quiere asimilar. El vómito es una expresión categórica de defensa y repudio. Así, el pintor judío Max Liebermann decía, refiriéndose al estado de la política y del arte en Alemania después de 1933, «No puedo comer todo lo que me gustaría vomitar». Vomitar es no aceptar. Esta relación se expresa claramente en los vómitos del embarazo. Aquí se expresa el rechazo inconsciente de la criatura o del semen que la mujer no quiere incorporar.
Siguiendo el razonamiento, los vómitos del embarazo también pueden expresar un rechazo de la función femenina, la maternidad. El estómago. El lugar al que a continuación llega el alimento no vomitado es el estómago, cuya primera función es la de servir de recipiente. Él recibe todas las impresiones que vienen del exterior, lo que hay que digerir. La capacidad de recibir exige apertura, pasividad y capacidad de entrega. En virtud de estas propiedades, el estómago representa el polo femenino, mientras que el principio masculino está caracterizado por la facultad de irradiar y por la actividad, elemento fuego. El principio femenino engloba la capacidad de aceptación, la abnegación, la sensibilidad y la facultad de recibir y guardar, elemento agua. Lo que representa el elemento femenino en el terreno psíquico es la sensibilidad, el mundo de la percepción. Si un individuo reprime en la mente la capacidad de sentir, esta función pasa al cuerpo y el estómago, además de los alimentos, tiene que admitir y digerir los sentimientos. En este caso, no es que el amor pase por el estómago, sino que sentimos un peso en el estómago que más tarde o más temprano se manifestará como adiposidad. Además de la facultad de recibir, en el estómago hallamos otra función correspondiente esta al polo masculino, producción de ácidos. Los ácidos atacan, corroen, descomponen, son inequívocamente agresivos. Una persona que sufre un disgusto dirá: estoy amargado. Si la persona no consigue vencer este furor conscientemente o transmutarlo en agresión, y se traga el mal humor o traga bilis, su agresividad y su amargura se somatizan en ácidos estomacales. El estómago reacciona produciendo un ácido agresivo con el que pretende modificar y digerir unos sentimientos no materiales. Empresa difícil y molesta que no recuerda que no es conveniente tragarse el mal humor ni obligar al estómago a digerirlo. El ácido jugo gástrico aumenta porque quiere imponerse. Pero esto acarrea problemas al enfermo del estómago, que carece de la capacidad de enfrentarse conscientemente con su mal humor y su agresividad para resolver de modo responsable conflictos y problemas. El enfermo del estómago o no exterioriza su agresividad, se la traga, o demuestra una agresividad exagerada, pero ni un extremo ni el otro le ayudan a resolver el problema realmente, ya que carece de confianza y seguridad en sí mismo, sentimiento indispensable para que el individuo resuelva su problema, carencia a la que aludimos al tratar del tema dientes, encías. Todo el mundo sabe que el alimento mal masticado es difícilmente tolerable por un estómago excitado y con exceso de ácidos. Pero la masticación es agresión, y cuando falta una buena masticación, el estómago tiene que trabajar más y producir más ácidos. El enfermo del estómago es una persona que rehúye conflictos. Inconscientemente añora la plácida niñez. Su estómago pide papilla. Y el enfermo del estómago se alimenta de cosas que han sido tamizadas por el pasapurés y que por lo tanto han demostrado ser inofensivas. No puede haber grumos. Los problemas se han quedado en el tamiz. El enfermo del estómago no tolera los alimentos crudos por vastos, primitivos y peligrosos. Antes de que él se atreva con los alimentos, estos tienen que ser sometidos al agresivo proceso de la cocción. El pan integral es indigesto porque aún contiene muchos problemas. Todos los alimentos sabrosos, el alcohol, el café, la nicotina y los dulces representan un estímulo excesivo para el enfermo del estómago. La vida y la comida tienen que estar exentas de desafíos. El ácido gástrico produce una sensación de opresión que impide registrar nuevas impresiones. La ingestión de medicamentos antiácidos suele provocar eructos con el consiguiente alivio, ya que eructar es una manifestación agresiva hacia el exterior. Con esto uno ha hecho disminuir un poco la presión. La terapia que suele aplicar la medicina académica, por ejemplo Valium, refleja la misma relación. El medicamento interrumpe químicamente la unión entre la mente y el sistema vegetativo, llamado desacoplamiento psicovegetativo, paso que en casos graves se realiza también quirúrgicamente, extirpando al enfermo de úlcera ciertas ramas nerviosas encargadas de la producción de ácidos, vagotomía.
En ambos tratamientos prescritos por la medicina académica se corta la unión sentimiento-estómago a fin de que el estómago no tenga que seguir digiriendo somáticamente los sentimientos. El estómago es desconectado de los estímulos exteriores. La estrecha relación existente entre la mente y la secreción gástrica es bien conocida desde los experimentos de Pavlov. Por el procedimiento de hacer sonar una campana en el momento de poner la comida a los perros, Pavlov consiguió crear en los animales un reflejo condicionado, de manera que al cabo de algún tiempo bastaba el sonido de la campana para desencadenar la secreción gástrica que normalmente provoca la vista de la comida. La actitud básica de proyectar los sentimientos y la agresividad, no hacia afuera sino hacia adentro, contra uno mismo, provoca finalmente la úlcera de estómago. La úlcera es una llaga que se forma en la pared del estómago. El enfermo de úlcera, en lugar de digerir las impresiones del exterior, digiere el propio estómago. En rigor, se trata de autofagia. El enfermo de estómago tiene que aprender a tomar conciencia de sus sentimientos, afrontar conscientemente los conflictos y digerir conscientemente las impresiones. Además, el paciente de úlcera debe admitir y reconocer sus deseos de dependencia infantil, de la protección materna y el afán de ser querido y mimado, incluso y precisamente cuando estos deseos estén bien disimulados tras una fachada de independencia, autoridad y aplomo. También aquí el estómago revela la verdad.